Capítulo 4. La puerta ha tronido. 1. Cuando los 4 trotamundos despertaron de su sueño, Roland fue el primero después de 6 horas exactas. Había más popkins apilados sobre una bandeja cubierta con un mantel y también había más bebidas. Sin embargo, del robot doméstico no había ni rastro. «Vale, ya basta», dijo Roland, tras llamar a Nigel por tercera vez. «Nos ha dicho que estaba en las últimas. Por lo visto, mientras dormíamos, se ha consumido del todo». «Estaba haciendo algo que deseaba», dijo Jake. Tenía el rostro pálido y abotargado. Lo primero que pensó Roland fue que ese aspecto se debía a lo profundo que había dormido el muchacho y luego se preguntó cómo podía haber sido tan idiota. Jake había estado llorando por el padre Callahan. «¿Haciendo qué?», preguntó Eddie, al tiempo que se echaba el fardo a un hombro y se colocaba a Susana sobre la cadera. «¿Para quién? ¿Y por qué?» «No lo sé. No quería que yo lo supiera y no me pareció bien exigirle que me lo dijera. Sé que era solo un robot, pero con su bonito acento británico y todo, parecía algo más». «No deberías tener ese tipo de miramientos», comenzó Roland con la máxima amabilidad posible. «¿Te peso mucho, cielo?», le preguntó Susana a Eddie con alegría. «O sería mejor que preguntara ¿cuánto echas de menos la vieja silla de ruedas? Por no hablar de la sobaquera. Sius, odiabas eso de ir a cuestas desde el principio y los dos lo sabemos». «No te estaba preguntando eso y tú lo sabes». Siempre fascinaba a Roland cuando Deta se colaba sin ser oída en la voz de Susana, o lo que era incluso más espeluznante, en su rostro. Ella misma parecía no darse cuenta de esas intromisiones, como lo percibió su marido en ese momento. «Te llevaría al fin del mundo», dijo Eddie con sentimentalismo y la besó en la punta de la nariz. «Siempre que no engordes unos 4 o 5 kilos, eso sí. Entonces tendría que dejarte y buscar una mujer más liviana». Ella le pegó un puñetazo, no precisamente con amabilidad, y luego se volvió hacia Roland. «Joder. Este lugar de aquí abajo es grande de verdad. ¿Cómo vamos a encontrar la puerta que lleva tronido?» Roland sacudió la cabeza. No lo sabía. «¿Y tú qué, Cisco?», le preguntó Eddie a Jake. «Tú eres a quien se le da mejor eso del toque. ¿Puedes utilizarlo para encontrar la puerta que buscamos?» «Tal vez, si supiera cómo empezar», comenzó Jake, «pero no lo sé». Y con eso los 3 volvieron a mirar a Roland. No, fueron los 4, porque incluso el Brambo maldito por los dioses estaba mirando también. Eddie habría hecho una broma para aliviar la tensión que podría sentir el pistolero con esa mirada conjunto. De hecho, Roland buscó la broma a tientas. Algo así como «demasiados ojos golositos estropean el platillo». No. Esa expresión era aplicable a los cocineros y sus caldos. Al final se limitó a decir: «Buscaremos un poco, como hacen los sabuesos cuando han perdido el rastro oloroso, y veremos lo que encontramos. Puede que otra silla de ruedas para que yo me traslade», dijo Susana con ánimo. «Este blanco asqueroso me ha puesto las manazas en mis partes puras». Eddie le lanzó una mirada sincera. «Si de verdad fueran puras, cielito», dijo, «no tendrían una raja». 2. En realidad fue Acho quien se adelantó y se situó en cabeza, pero no hasta que regresaron a la cocina. Los humanos estaban echando un vistazo con una especie de falta de rumbo, que Jay consideró bastante desconcertante, cuando Acho empezó a ladrar su nombre. «¡Eik! ¡Eik! ¡Eik!».
Se reunieron con el Brambo en una puerta con cuña en la que se leía «Nivel C». Acho recorrió un tramo del pasadizo y luego volvió la mirada hacia atrás. Le brillaban los ojos. Cuando vio que no lo estaban siguiendo, ladró de disgusto. «¿Qué opináis?», preguntó Roland. «¿Deberíamos seguirlo?». «Sí», respondió Jake. «¿Qué rastro sigue?», preguntó Eddie. «¿Lo sabes?». «A lo mejor es algo del Dogan», respondió Jake. «El verdadero, al otro lado del río Wye, donde Acho y yo escuchamos al padre de Ben Slitman y ya sabéis, al robot». «¿Jake?», preguntó Eddie. «¿Estás bien, chico?». «Sí», afirmó Jake, aunque lo había pasado un poco mal al recordar el grito que había lanzado el padre de Benny. Andy, el robot mensajero, al parecer, cansado de refunfuño de Slitman, había pinchado o clavado algo en el codo del hombre. Un nervio, seguramente, y Slitman había ululado como el búhos, como habría dicho Roland, y seguramente con un ligero desprecio. Por supuesto, Slitman, el joven, ya no podía sentirse afectado por esas cosas ahora, pero fue la conciencia de esa realidad. Un chico, una vez lleno de alegría, y ahora frío como la arcilla de la ribera, lo que había dejado en silencio al hijo de Elmer. Hay que morir, sí, y Jake esperaba poder hacerlo moderadamente bien cuando llegase su hora. Al fin y al cabo, tenía algo de preparación sobre la forma de hacerlo. Fue la idea de la sepultura lo que lo dejó helado. Ese tiempo de inactividad, ese tiempo de estar inmóvil y seguir estando muerto. El olor de Andy, frío, aunque aceitoso e inconfundible, había impregnado todo el Dogan en el lejano río Wye, puesto que Slitman el viejo y él se habían reunido allí muchas veces antes del ataque de los lobos, al que Roland y su partida improvisada habían dado la bienvenida. Ese olor no era exactamente el mismo, aunque resultaba interesante. Sin duda era el único olor conocido que Acho había encontrado hasta el momento y deseaba seguir su rastro. Espera un poco, le rogó Eddie. «Veo algo que necesito». Bajó a Susana, atravesó la cocina y volvió empujando una mesa de acero cromo que seguramente servía para transportar pilas de platos o utensilios más grandes recién lavados. «Arriba, arriba, que te como la barriga», dijo Eddie, y puso a Susana encima del carrito. Ella se sentó con bastante comodidad y se agarró a los lados del carrito. Sin embargo, puso cara de tener ciertas reservas. «¿Y cuando lleguemos a un tramo de escalera? Entonces, ¿qué cielito?». «Tu cielito quemará ese puente por ti cuando llegue a él», respondió Eddie y empujó la mesita con ruedas hasta el pasillo. «Vamos, Acho, adelante, mis huskies». «Acho, hacks». El Brambo aceleró el paso con brío, inclinando la cabeza cada cierto tiempo para hundir el hocico en el rastro, aunque sin molestarse mucho. Era demasiado fresco e impregnaba demasiado espacio como para requerir mucha atención. Había descubierto el olor de los lobos. Tras una hora de paseo, pasaron por una puerta del tamaño de un hangar con el cartel «Hacia los caballos». Después de aquello, el rastro los condujo hasta una puerta que decía «Zona de enlace y solo personal autorizado». Que Walter Odin los había seguido durante parte de su recorrido era algo que ninguno de ellos sospechaba, ni siquiera Jake, pese a lo bien que se le daba el toque. Al menos con el chico, la gorra de pensar del hombre encapuchado había funcionado bastante bien. Cuando Walter estuvo seguro de que el Brambo los estaba guiando, había retrocedido para garlar con Mordred. Craso error, aunque fue un error con premio de consolación. No volvería a cometer otro. Acho se sentó delante de la puerta cerrada, que era de esas puertas que se bate hacia ambos lados, con su rabo de garabato como de dibujos animados bien metido entre los cuartos traseros, y ladró: «¡Eik! ¡Bre! 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 ¡Eik!».
Sí, dijo Jake. Dentro de un minuto, no seas impaciente. Zona de enlace, leyó Eddie. Al menos suena algo esperanzador. Seguían llevando a Susana en la mesita de acero cromo. Tras capear con la única escalera que habían encontrado, un tramo bastante corto, sin demasiados problemas, primero Susana se había sentado de culo en el suelo, que era la forma en que acostumbraba a descender, mientras Roland y Eddie empujaban la mesita detrás de ella. Jake iba entre la mujer y los dos hombres con la pistola de Eddie levantada, con el alargado y ornamentado cañón apoyado en el omóplato del hombro izquierdo, posición conocida como la guardia. En ese momento Roland cogió su pistola, la apoyó en el hueco del hombro derecho y empujó la puerta para abrirla. Pasó casi en cuclillas, listo para tirarse hacia cualquier lado o retroceder de un salto si la situación lo exigía. La situación no lo exigió. De haber sido Eddie el primero en entrar, podría haber creído, aunque solo fuera de forma momentánea, que unos lobos voladores lo estaban atacando. Algo parecido a los monos voladores del Mago de Oz. Sin embargo, Roland no se dejaba abrumar por la imaginación, y aunque una buena parte de las hileras de fluorescentes del techo estaban fundidas en ese enorme espacio con aspecto de granero, no perdió ni un minuto, ni adrenalina, en confundir los objetos suspendidos con algo distinto a lo que eran en realidad. Robots asaltantes averiados, esperando una reparación. «Adelante», dijo, y sus palabras le fueron devueltas por el eco. En algún lugar, en lo alto, entre las sombras, se escuchó el batir de unas alas, golondrinas, o tal vez herrumbreros de granero que habían encontrado una forma de penetrar desde el exterior. «Creo que va todo bien». Entraron y se quedaron mirando hacia arriba con silencioso asombro. El único que no estaba impresionado era el amigo cuadrúpedo de Jake. Acho estaba aprovechando la pausa para acicalarse, primero el flanco izquierdo y luego el derecho. Al final, Susana, que todavía estaba sentada en la bandeja con ruedas, dijo: «Os diré algo. He visto muchas cosas, pero jamás había visto nada como esto». Ni tampoco lo habían visto los demás. La vasta habitación estaba repleta de lobos que parecían suspendidos en el aire. Algunos llevaban sus capuchas verdes del Doctor Muerte y las capas. Otros colgaban desnudos, salvo por sus trajes de acero. Algunos estaban decapitados, a otros les faltaban los brazos y a unos pocos les faltaban una u otra pierna. Sus grises rostros metálicos parecían gruñir o sonreír, según cómo incidiera en ellos la luz. Tirado en el suelo había un montón de capas verdes y guantes verdes desechados, y a unos 35 metros más allá, la habitación en sí debía de medir unos 180 metros de lado a lado, había un único caballo gris, tendido de espaldas, con las patas apuntando al techo. No tenía cabeza. Del cuello le salía una maraña de cables forrados de amarillo, verde y rojo. Caminaron con lentitud detrás de Acho, que iba trotando con despreocupada vivacidad por la sala. El ruido de la mesa con ruedas se oía muy alto. El eco retumbante era un estruendo truculento. Susana no dejaba de mirar hacia arriba, al principio y solo porque en ese momento había muy poca luz en lo que una vez debió de haber sido un lugar de resplandor. Pensó que los lobos estaban flotando, sostenidos por una especie de mecanismo antigravitatorio. Luego llegaron a un lugar donde todavía funcionaban la mayoría de fluorescentes y vio los cables de acero que los sujetaban. «Tienen que haberlos reparado aquí», dijo Susana, «es decir, si quedaba alguien para hacerlo». «Y creo que allí está el sitio donde los recargaban», dijo Eddie, mientras señalaba con el dedo. En la pared del fondo, que justo en ese momento podían empezar a ver con claridad, había una hilera de plataformas. Sobre alguna de ellas había lobos erguidos. Otras plataformas estaban vacías
y en esas divisaron una serie de tomas de electricidad. Jake rompió a reír de forma repentina. ¿Qué? Preguntó Susana. ¿Qué te pasa? Nada, respondió Jake. Es que... Volvió a escapársele la risa y eso lo hizo parecer tremendamente joven en esa cámara sombría. Es que parecen trabajadores de los que hacen trasbordo en Penn Station para llegar a la oficina, de esos que hacen cola en las cabinas de teléfono para llamar a casa o al despacho. Eddie y Susana lo pensaron durante un instante y también rompieron a reír. Roland pensó en la visión de Jake. Debía de ser cierta. Después de todo lo que habían pasado, esto no le sorprendía. Lo que le alegraba era escuchar la risa del muchacho. Estaba bien que Jake llorase por el padre, que había sido su amigo, pero también estaba bien que todavía pudiera reír. Estaba muy bien, de hecho. 3. La puerta a la que querían llegar estaba a la izquierda de las plataformas de recarga. Todos reconocieron el sigil de la nube y el rayo por la nota que RF les había dejado en el reverso de una hoja de El zumbido diario de Oz, pero la puerta era muy distinta de las que habían encontrado hasta ese momento. Salvo por la nube y el rayo, era ante todo práctica. Aunque la habían pintado de verde, se veía el acero. No era de fustaferro ni de la más resistente fustánima. A su alrededor tenía un marco gris, también de acero, con gruesos y aislados cables de alimentación que salían de ambos lados. Estos cables se metían en una de las paredes. Del otro lado de la pared se oía un tosco zumbido que Eddie creyó reconocer. Roland, dijo en voz baja, ¿recuerdas el portal del haz al que llegamos cuando estábamos en la estrella? Incluso antes de que Jake se uniera a nuestra alegre pandilla. Roland asintió con la cabeza. Donde disparábamos a los pequeños guardianes, la comitiva de Shardik, los que seguían vivos. Eddie asintió. Pegué la oreja a esa puerta y escuché. Todo está en silencio en las salas de los muertos. Pensé, estas son las salas de los muertos, donde hilan las arañas y los grandes circuitos enmudecen. Uno a uno. En realidad había dicho aquello en voz alta, pero a Roland no le sorprendió que Eddie lo recordara haberlo dicho. Estaba hipnotizado o a punto de estarlo. Entonces estábamos fuera, dijo Eddie. Ahora estamos dentro. Señaló la puerta que llevaba tronido, luego con un dedo siguió el trazado de los gruesos cables. La maquinaria que transmite la electricidad a través de estos cables no parece estar en buen estado. Si vamos a usar esta cosa, creo que deberíamos hacerlo ya. Se podría cerrar para siempre en cualquier momento. ¿Y entonces qué? Tendríamos que llamar a la agencia de viajes, dijo Susana en tono soñador. Va a ser que no, recibiríamos un buen calentón. ¿Cómo es eso que dices, Roland? Un buen calentón en un horno de lúpulo. Estas son las salas de la ruina. También dijiste eso, ¿lo recuerdas? ¿Lo dije? ¿En voz alta? Sea. Roland los condujo hacia la puerta. Extendió una mano, tocó el pomo y retiró la mano. ¿Está caliente?, preguntó Jake. Roland sacudió la cabeza. ¿Electrificado?, preguntó Susana. El pistolero volvió a sacudir la cabeza. Entonces, adelante ya por ella, dijo Eddie. Vamos a darle marcha al cuerpo. Se apelotonaron detrás de Roland. Eddie estaba una vez más con Susana sobre la cadera y Jake había cogido a Hacho en brazos. El Brambo resollaba con su habitual sonrisa alegre y en el interior de sus círculos dorados tenía los ojos tan brillantes como ónice pulido. ¿Qué hacemos? Si está cerrada, era la frase con que quería terminar Jake, pero antes de poder hacerlo, Roland giró el pomo con la mano derecha. Tenía la pistola que le quedaba en la mano izquierda y abrió la puerta. Detrás de la pared, el engranaje circular de la maquinaria avanzó una muesca y el ruido se tornó casi apremiante. A Jake le pareció oler a chamusquina.
Tal vez fuera un sistema de aislamiento que se quemaba. Estaba intentando no imaginar cosas cuando se activó una serie de ventiladores del techo. El ruido que hacía era casi tan potente como el de los aviones de combate en una película de la Segunda Guerra Mundial, y todos se sobresaltaron. De hecho, Susana se llevó una mano a la cabeza como para protegerse de la caída de algún objeto. «Vamos», ordenó Roland con brusquedad. «Deprisa». Atravesó el umbral sin echar la vista atrás. Durante el breve instante en el que estuvo a medio camino, fue como si se rompiera en dos pedazos. Delante del pistolero, Jake pudo ver una enorme y lúgubre sala, mucho más grande que la zona de enlace, y plateadas líneas entrecruzadas que parecían rayas de prístina luz. «Venga, Jake», dijo Susana, «tú eres el siguiente». Jake respiró hondo y pasó. No hubo corriente de resaca como la que habían experimentado en la cueva de las voces, ni ruido de campanillas, ni sensación de entrar en exotránsito, ni siquiera durante un instante. En lugar de todo eso, sintió una espantosa sensación de que lo ponían del revés y el ataque de las náuseas más violentas que jamás había experimentado. Dio un paso hacia abajo y se le dobló la rodilla. Un minuto después estaba arrodillado. Acho salió volando de sus brazos. Jake apenas se dio cuenta. Empezó a hacer arcadas. Roland estaba a cuatro patas cerca de él, haciendo lo mismo. De algún lugar llegaban los ruidos constantes, graves y como de resoplidos, el persistente tilín, 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 tilín de una campanilla y el eco de una voz amplificada. Jake volvió la cabeza para decirle a Roland que ahora entendía por qué enviaban a robots asaltantes a través de su maldita puerta, y entonces volvió a vomitar. Los restos de su última comida corrían husmeantes por el asfalto agrietado. De repente Susana se puso a gritar. «¡No, no!», con voz angustiada. Luego gritó: «¡Bájame, Eddie! ¡Bájame antes de que...!». Su voz quedó interrumpida por violentas arcadas. Eddie consiguió dejarla sobre el asfalto agrietado antes de volver la cabeza y unirse al coro de las vomitonas. Acho cayó de lado, tosió con voz ronca, parecía perplejo y desorientado. O tal vez Jake estuviera atribuyendo al Brambo la forma en que él mismo se sentía. Las náuseas empezaron a remitir en cierta forma cuando el muchacho escuchó el eco de unas pisadas. 3 hombres se acercaban a toda prisa hacia ellos, todos vestidos con vaqueros, camisas azules de algodón y un calzado de aspecto extraño y de fabricación casera. Uno de ellos, un caballero anciano con una mata de pelo canoso enmarañado, iba delante de los otros 2. Los 3 llevaban las manos levantadas. «¡Pistoleros!», gritó el hombre de pelo cano. «¿Sois pistoleros? Si lo sois, no disparéis, estamos de vuestra parte». Roland, que no parecía estar en condiciones de disparar a nadie, «No sería a mí a quien le gustaría probarlo», pensó Jake. Intentó levantarse, casi lo consiguió. Luego volvió a hincar una rodilla en el suelo e hizo otro ruido de arcada ahogada. El hombre del pelo blanco lo cogió por una muñeca y lo levantó sin ceremonias. «El mareo es malo», dijo el anciano. «Lo sé mejor que nadie. Por suerte se pasa deprisa. Tiene que venir con nosotros enseguida. Sé lo poco que le apetece, pero verá, ha saltado una alarma en el estudio de Ki-Dam y...». Dejó de hablar. Sus ojos, casi tan azules como los de Roland, se estaban abriendo cada vez más. Incluso en la penumbra, Jake vio que el rostro del viejo perdía color. Sus amigos habían llegado hasta donde se encontraba, pero al parecer él no se había dado cuenta. Estaba mirando a Jake Chambers. «¿Bobby?», preguntó con una voz que fue apenas un susurro. «Dios mío, ¿eres Bobby Garfield?». Capítulo 5. Punta TT. 1.
Los acompañantes del caballero del pelo cano eran bastante más jóvenes que él. A Roland uno le pareció recién entrado en la adolescencia, y ambos parecían muertos de miedo. Miedo a que les disparasen por error, por supuesto. Por eso salieron a toda prisa de la penumbra con las manos en alto. Sin embargo, debían de temer algo más, porque debió de quedarles claro en ese momento que no iban a asesinarlos de inmediato. El hombre mayor hizo un movimiento brusco, casi espasmódico, para salir de algún espacio personal. «Por supuesto que no eres Bobby», murmuró. «No tienes el color del pelo que toca, para empezar, y...» «Ted, tenemos que salir de aquí», dijo con rapidez el más joven. «Y quiero decir, inmediatamente». «Sí», dijo el hombre mayor, pero su mirada seguía fija en Jake. Se puso una mano en los ojos. A Eddie le pareció un astuto mentalista preparándose para su habitual numerito de leer el pensamiento. Luego volvió a bajarla. «Sí, claro». Miró a Roland. «¿Usted es el Dean? ¿Roland de Gilead? ¿Roland de él?» «Sí, soy yo», empezó a decir Roland. Luego se inclinó hacia adelante y volvieron a darle arcadas. No le salió más que un hilillo plateado de saliva. Ya había vomitado lo que había comido de la sopa y los bocadillos de Nigel. Luego levantó un puño ligeramente tembloroso hacia la frente para saludar y dijo: «Sí, tiene ventajas sobre mí, Saí». «Eso no importa», respondió el hombre de pelo cano. «¿Vendrán con nosotros, usted y su cadet?» «Puede tener esa certeza», contestó Roland. Detrás de él, Eddie se agachó y volvió a vomitar. «Maldita sea», gritó con una voz ahogada. «¿Y yo que creía viajar en los autobuses Greyhound, que era un horror? Esto hace que el autobús parezca un camarote de primera clase en el Queen Mary», dijo Susana con voz débil. «Venga, ya», dijo el hombre más joven con tono de urgencia. «Si el comadreja viene de camino con su partida de Tain, llegará dentro de 5 minutos. Ese tipo corre que se las pela». «Sí», admitió el hombre de pelo cano. «De verdad que debemos irnos, señor Deschain». 2. No habían salido a una estación de tren, sino más bien a una especie de tramo colosal y techado donde se encontraba el cambio de agujas. Las plateadas líneas que Jake había visto eran raíles entrecruzados. Puede que hubiera hasta 70 vías distintas. En un par de ellas había unas locomotoras anchas y retaconas que iban de atrás hacia adelante para realizar tareas que debían de haber quedado obsoletas hacía siglos. Una tiraba de un vagón abierto lleno de oxidadas vigas. La otra empezó a chirriar con voz de autómata. «Por favor, que un Camca-A se dirija al puerto 9. Camca-A al puerto 9. Si a bien atiene». El estar sobre la caldera de Eddie empezaba a ser como ir dando botes con un palo saltarín, y eso hizo que Susana sintiera que se le revolvía el estómago otra vez. Sin embargo, se le había pegado como un resfriado la impaciencia del hombre de pelo cano. Además, ahora sabía que eran los Tain, criaturas monstruosas con cuerpo de ser humano y cabeza de pájaro o de bestia. Le recordaban a los seres de ese cuadro del Bosco, el jardín de las delicias. «A lo mejor tengo que volver a potar, cielito», dijo. «Ni se te ocurra caminar más despacio si lo hago». Eddie soltó un gruñido que ella interpretó como una afirmación. Susana vio el sudor que le corría por la pálida piel y sintió pena por él. Se encontraba tan mal como ella. Ahora ella también sabía cómo era pasar por un aparato científico de teletransportación que, sin ninguna duda, ya no funcionaba muy bien. Se preguntó si alguna vez reuniría el valor suficiente para volver a pasar por otro. Jake levantó la vista y vio el techo fabricado de millones de placas de distintas formas y tamaños. Era como contemplar un mosaico de baldosas, pintado con un uniforme gris oscuro. Un pájaro salió volando por una de las baldosas y Jake se dio cuenta de que no eran baldosas, sino paneles de cristal, algunos de ellos rotos.
Ese gris oscuro era, al parecer, el aspecto que tenía el mundo exterior entronido. Como un eclipse constante, pensó, y se estremeció. Junto a él, Acho lanzó otra serie de esas toses roncas y luego empezó a trotar, sacudiendo la cabeza. 3. Pasaron junto a un montón de maquinaria desechada, generadores tal vez. Luego entraron en un laberinto caótico de vagones que eran muy distintos de los que arrastraba Blaine el mono. A Susana algunos de ellos le recordaban a los trenes de cercanías de la estación central de Nueva York, que podría haber visto en la gran estación central de su propio cuando en 1964. Como para subrayar esa idea, vio un coche que tenía el letrero «Vagón Cafetería» en el lateral. Con todo, había otros que parecían mucho más antiguos que ese, fabricados de oscuro latón ribeteado o de acero, en lugar de cromo pulido. Eran como los vagones de pasajeros que se ven en la antigua película del oeste, o en una serie de televisión como Maverick. Junto a uno de ellos había un robot con unos cables que le salían de forma desordenada del cuello. Bajo el brazo tenía su propia cabeza en la que llevaba un sombrero con una banda que decía «Conductor de clase A». Al principio, Susana intentó llevar la cuenta de los giros a izquierda y derecha que iban dando en ese laberinto. Luego lo dejó por imposible. Al final salieron a unos 45 metros de un cobertizo de listones de madera con el aliterado mensaje «Paquetes y portes perdidos» en la puerta. El espacio que los separaba del cobertizo era un aparcamiento de asfalto agrietado con carritos para el equipaje abandonados, pilas de cajones de embalaje y 2 lobos muertos. No, pensó Susana, que sean 3. El tercero era uno que estaba apoyado contra la pared de las sombras más distantes, justo a la vuelta de la esquina del cartel de paquetes y portes perdidos. «Vamos», dijo el anciano con la mata de pelo cano, «ya no está muy lejos, pero tenemos que darnos prisa porque si los taín de la casa del desengaño nos acogen, les matarán». «También nos matarán a nosotros», dijo el más joven de los 3. Se apartó el pelo de los ojos. «A todos menos a Ted. Ted es el único indispensable de nosotros. Es demasiado modesto para decirlo». Después del cartel de paquetes y portes perdidos, lo que era bastante lógico, pensó Susana, estaba el que decía oficina de envíos. El tipo del pelo blanco intentó abrir la puerta. Estaba cerrada. Esto pareció alegrarle más que disgustarle. «¿Dinky?», dijo. Dinky, al parecer, era el más joven de los 3. Agarró el pomo y Susana escuchó un chasquido en alguna parte del interior. Dinky retrocedió. Esta vez, cuando Ted intentó abrir la puerta, se abrió con facilidad. Pasaron a un despacho en penumbra, dividido por un alto mostrador. Sobre él había un cartel que casi hizo sentir nostalgia a Susana. «Coja un número y espere su turno». Cuando la puerta se cerró, Dinky volvió a agarrar el pomo. Se produjo otro rápido chasquido. «La has vuelto a cerrar», dijo Jake. Su tono era acusador, aunque sonreía, y el color volvía a sus mejillas. «¿Verdad?» «Ahora no, por favor», pidió el hombre canoso. «Ted, no hay tiempo. Síganme, por favor». Levantó una parte del mostrador y los dejó pasar. En la trastienda había una oficina donde encontraron 2 robots que parecían muertos hacía tiempo y 3 esqueletos. «¿Por qué puñetas no paramos de encontrar huesos?», preguntó Eddie. Al igual que Jake, ya se sentía mejor y solo estaba pensando en voz alta. En realidad no esperaba una respuesta. Sin embargo, recibió una, de Ted. «¿Sabe algo del rey carmesí, joven?» «Claro que lo sabe. Creo que en una época cubrió la totalidad de esta parte del mundo con gas venenoso. Seguramente porque estaba harto. Mató a casi todos. La oscuridad que ve es el resultado persistente. Está loco».
por supuesto. Es una parte importante del problema. Aquí. Los condujo por una puerta con la señal privado y entraron en una habitación que en algún tiempo debió pertenecer a un chupatintas de alto rango del maravilloso mundo de los envíos y las cargas. Susana vio huellas en el suelo, lo que sugería que alguien había visitado el sitio hacía poco. Tal vez esos mismos tres hombres. Había un escritorio con una capa de varios dedos de suave y esponjoso polvo, además de 2 sillas y un sofá. Detrás del escritorio había una ventana. Otrora había estado cubierta con persianas venecianas, pero éstas habían caído al suelo y habían dejado a la vista una panorámica tan imponente como fascinante. A Susana la tierra se veía más allá de la estación de Tronido, le recordaba sus llanas y desiertas tierras baldías del extremo más remoto del río Wye, aunque era todo más rocoso e incluso más imponente. Y claro está, era más oscuro. Las vías, trenes detenidos desde siempre permanecían sobre alguna de ellas, se expandían como los ramales de una telaraña de acero. Sobre ellas las nubes del más oscuro gris pizarra estaban tan bajas que casi podían tocarse. Entre el cielo y el suelo el aire era en cierta forma denso. Susana achinó los ojos para ver mejor, aunque en realidad no había ni bruma ni niebla en la atmósfera. «Dinky», dijo el hombre canoso. «Sí, Ted. ¿Qué has dejado como rastro para que lo encuentre nuestro amigo el comadreja?» «Un robot de mantenimiento», respondió Dinky. «Parecerá que consiguió pasar por la puerta de Fedi, apretó la alarma y luego se quedó frito en alguna de las vías que están en la zona de cambio de agujas. Hay un par que todavía están calientes. Por allí siempre se ven pájaros muertos, fritos al punto. Sin embargo, incluso un herrumbrero de buen tamaño es demasiado pequeño para tropezar con la alarma. Aunque un robot, estoy bastante seguro de que se lo tragará. El comadreja no es idiota, pero lo que he preparado parece bastante creíble». «Bien, eso está muy bien. Miren allá a lo lejos, pistoleros». Ted señaló un puntiagudo montículo rocoso en el horizonte. Susana lo distinguió con facilidad. En ese país oscuro todos los horizontes parecían cercanos. Sin embargo, no vio nada digno de mención en él. Solo pliegues de sombras más intensas y laderas yermas cubiertas de cantos rodados. «Eso es Can Punta TT». «La pequeña aguja», dijo Roland. «Excelente traducción. Allí nos dirigimos». A Susana le dio un vuelco el corazón. La montaña, o tal vez lo que podría llamarse colina o pico aislado, debía de estar a unos 12 o 16 kilómetros. En cualquier caso, estaba justo en el límite de lo visible. Eddie y Roland, los 2 hombres más jóvenes de la partida de Ted, no podían llevarla hasta tan lejos que ella creía que no. Y, de todas formas, ¿cómo sabían si podían confiar en esos nuevos tipos? Por otra parte, pensó, ¿qué otra elección tenemos? «No necesita que nadie la lleve», le dijo Ted, «pero a Stanley le iría muy bien su ayuda. Entrelazaremos las manos, como se hace en una sesión de evidencia. Quiero que visualice esa formación rocosa cuando la atravesemos y que retenga el nombre en el primer plano de la mente. Punta TT, la pequeña aguja». «¡Quieto, parao!», exclamó Eddie. Se habían acercado a una nueva puerta. Era la puerta abierta de un armario. Había perchas de acero y una vieja americana de color rojo colgados en el interior. Eddie agarró a Ted por el hombro y le dio la vuelta. «¿Atravesar el qué? ¿Pasar por dónde? Porque si esa puerta es como la última...» Ted levantó la vista y miró a Eddie. Tuvo que levantar la vista, porque Eddie era más alto, y Susana vio algo sorprendente y preocupante. Parecía que a Ted le temblasen los ojos en las cuencas.
Pasado un instante, Susana se dio cuenta de que no era lo que ocurría en realidad. Al hombre se le dilataban y se le contraían las pupilas a una velocidad espeluznante. ¿Como un reptiliano? Qué curioso. Era como si no pudieran decidir si aquel lugar estaba iluminado o a oscuras. No vamos a atravesar ninguna puerta, en absoluto, al menos no del tipo al que están acostumbrados. Debe confiar en mí, joven. Escuche. Todos ellos permanecieron en silencio y Susana escuchó el rugido de los motores que se aproximaban. «Es el comadreja», les dijo Ted. «Llevará un grupo de Tain con él. Al menos a 4, puede que hasta 6. Si ven que estamos aquí, Dink y Stanley morirán casi con total seguridad. No necesitan cogernos, sino divisarnos. Estamos arriesgando la vida por ustedes. Esto no es un juego y necesito que dejen de hacer preguntas y me sigan». «Lo haremos», dijo Roland, «y pensaremos en la pequeña aguja». «Punta TT», accedió Susana. «No volverán a marearse», comentó Dinky. «Se lo prometo». «Gracias a Dios», respondió Jake. «Cias ios», admitió Acho. Stanley, el tercer miembro de la partida de Ted, siguió sin decir nada. 4. No había más que un armario de oficina en ese estrecho y húmedo. La antigua americana de color rojo tenía una etiqueta de identificación de latón prendida en el bolsillo de la pechera, con las palabras «consignatario» impresas. Stanley los hizo entrar hasta el fondo del armario, que no era más que una pared en blanco. Las perchas traquetearon. Jake tuvo que caminar mirando al suelo para no tropezar con Acho. Siempre había tenido una ligera tendencia a sufrir claustrofobia y ahora empezaba a sentir los regordetes dedos del hombre pánico acariciándole el cuello, primero por un lado y luego por el otro. Los rizas entrechocaban con suavidad en la bolsa. 7 personas y un Billy Brambo apelotonados en un armario de oficina abandonado. Era de locos. Todavía escuchaba el rugido de los motores que se acercaban. El que iba al mando se llamaba el comadreja. «Cójanse de las manos», murmuró Ted, «y concéntrese». «Punta TT», repitió Susana, aunque a Jake le pareció que tenía sus dudas. «Pequeña aguja», empezó a decir Eddie, y luego se calló. La pared en blanco del fondo del armario había desaparecido. En su lugar había un pequeño claro con rocas por un lado y una escarpada y una colina por un montón de matorrales por otro. Jake habría apostado que eso era Punta TT. Y si había una forma de salir de ese espacio cerrado, estaría encantado de averiguarlo. Stanley lanzó un pequeño gemido de dolor y de esfuerzo, o por ambas cosas. El hombre tenía los ojos cerrados y lo corrían las lágrimas por debajo de las pestañas. «Ahora», ordenó Ted, «haznos atravesar, Stanley». Dirigiéndose a los demás, añadió, «y ayúdenle si pueden, ayúdenle por la gloria de sus padres». Jake intentó retener la imagen del afloramiento rocoso que Ted había señalado por la ventana de la oficina y caminó hacia adelante, agarrado de la mano de Roland, que iba por delante, y de la que Susana, que iba por detrás de él. Sintió un hálito de aire frío en su piel sudorosa y entonces pasaron a través de la ladera de Punta TT hacia Tronido y pensó, solo por un instante, en el señor C.S. Lewis y en el maravilloso armario que te conducía hasta Narnia. 5. No salieron a Narnia. En la ladera del pico aislado hacía frío y Jake no tardó en ponerse a temblar. Cuando miró hacia atrás no vio ni rastro del portal que habían atravesado. La atmósfera estaba neblinosa y el aire tenía un olor acre y no precisamente agradable. Era como queroseno. Había una pequeña cueva
cavada en el flanco de la ladera. En realidad no era más que otro armario, y de ella Ted sacó un montón de mantas y una cantimplora que contenía un agua de sabor fuerte y alcalino. Jake y Roland se envolvieron con mantas individuales. Eddie cogió dos y se envolvió junto a Susana. Jake, mientras intentaba que no le castañaran los dientes. En cuanto empezaba, no había forma de parar. Los envió por el calor extra que se proporcionarían. Dink también se había envuelto en una manta, pero ni Ted ni Stanley parecían sentir frío. «Miren allá abajo», sugirió Ted a Roland y a los demás. Estaban señalando la telaraña de vías. Jake vio el techo de intrincadas placas de cristal de la zona de cambio de agujas y las estructuras de techo verde que estaban a su lado, que debía de tener casi 1 kilómetro de largo. Las vías se alejaban en todas direcciones. La estación de Tronido, pensó maravillado, donde los lobos meten a sus niños secuestrados en el tren y los envían por la senda de Laz hasta Fedig, y donde vuelven a traerlos cuando ya los han arruinado. Incluso después de todo lo que había pasado, a Jake le resultaba difícil creer que habían estado allí, a unos 10 o 12 kilómetros de distancia, a menos de 2 minutos. Sospechaba que todos habían desempeñado un papel en el hecho de mantener el portón abierto, pero era el que se llamaba Stanley quien lo había creado. Ahora parecía pálido y cansado, casi agotado. En un momento determinado se tropezó y Dinky, al que a veces llamaban Dink Dandy, que era un apodo bastante desafortunado en la humilde opinión de Jake, lo agarró del brazo y lo estabilizó. Al parecer Stanley no se dio cuenta, estaba mirando a Roland con fascinación. No solo con fascinación, pensó Jake, y tampoco es miedo, exactamente, es algo más, pero ¿qué? 2 vigas motorizadas con enormes ruedas de todoterreno se aproximaban a la estación. Jay supuso que era el comadreja, fuera quien fuese, y sus colegas Tain. «¿Cómo pueden haber deducido?», les dijo Ted. «Hay una alarma en la oficina del supervisor de Bartois. La oficina del guardián, si lo prefieren. Se dispara cuando cualquier ser o cosa utiliza la puerta entre Fedig y la zona de enlace y la estación que hay más allá». «Creo que el término que se utiliza para referirse a ese hombre», dijo Roland con sequedad, «no es supervisor ni guardián, sino Ki-Dam». Dinky se rió. «Buena forma de mejorarlo, tío». «¿Qué significa Ki-Dam?», preguntó Jake, aunque tenía una ligera idea. Había una expresión que utilizaban las gentes del Kala: caja de la cabeza, caja del corazón, caja del ki, que significaba, en orden descendente, los procesos del pensamiento de una persona, sus emociones y sus funciones fisiológicas más básicas. Funciones animales, como dirían algunos. Caja ki podría traducirse como caja de la mierda si a uno le daba por ponerse vulgar. Ted se encogió de hombros. Ki-Dam significa tener una mierda por cerebro. Es el apodo que usa Dinky para Sai Prentice, el amo del Debar. Pero usted ya lo sabía, ¿no? «Supongo que sí», dijo Jake, «más o menos». Ted le echó una mirada y cuando Jake identificó esa expresión, le ayudó a entender la forma en que Stanley estaba mirando a Roland, no con miedo, sino con fascinación. Jake tenía bastante claro que Ted seguía pensando en lo mucho que él se parecía a alguien llamado Bobby, y estaba bastante seguro de que Ted sabía que él tenía el toque. ¿Cuál era el motivo de la fascinación de Stanley? Quizá lo estaba exagerando todo, o a lo mejor lo único que ocurría era que Stanley jamás había imaginado llegar a ver un pistolero de carne y hueso. Con brusquedad, Ted retiró la mirada de Jake y la dirigió hacia Roland. «Ahora, mire hacia allá», dijo. «¡Guau!», gritó Eddie. «¿Pero qué coño?».
Susana estaba tan sorprendida como maravillada. Lo que Ted estaba señalando le recordaba la épica película de Cecil B. DeMille, Los 10 Mandamientos, sobre todo el momento en que Moisés separa el Mar Rojo, que tenía un sospechoso aspecto a gelatina, y en el momento en que la voz de Dios que salía del zarzal en llamas se parecía un poco a la voz de Charles Lawton. Con todo resultaba maravilloso, es decir, en plan efectos especiales de Hollywood, pero a lo cutre. Lo que vieron fue un solo rayo grueso y espléndido de luz solar que apuntaba hacia el suelo, que abría un agujero entre las nubes bajas, cortaba la atmósfera de extraña oscuridad como el haz de un foco e iluminada una instalación que debía de estar unos 10 kilómetros en la estación de Tronido. En realidad, unos 10 kilómetros era lo único que podía decirse, porque no había más norte ni sur en ese mundo. Al menos no se podía contar con ellos. Lo único que había era la senda del haz. Dinky, hay un par de prismáticos en la cueva que queda más abajo, ¿no? No, los traje la última vez que estuvimos aquí, respondió Ted, conservando con cautela la paciencia. Están apoyados sobre esa pila de cajones de embalaje que hay dentro. Tráelos, por favor. Eddie apenas se dio cuenta de esta acción secundaria. Estaba demasiado anonadado y maravillado por ese único y amplio rayo de sol que hacía resplandecer un divertido y verde punto de tierra, de forma tan improbable en aquel desierto oscuro y yermo como... Bueno, supuso que la escena era tan improbable para él como debía parecerles a los turistas del Medio Oeste realizar su primer viaje a Nueva York. Veía edificios que parecían colegios mayores, bonitos, y otros que parecían antiguas y acogedoras mansiones con amplias extensiones de césped verde ante ellas. A lo lejos, la zona iluminada por el rayo de sol era lo que parecía una calle flanqueada por tiendas. Los perfectos Estados Unidos, con su calle principal y todo, salvo por una cosa. En todas direcciones la población limitaba con un oscuro y rocoso desierto. Vio 4 torres de piedra, con los laterales agradablemente cubiertos de hiedra. No, eran 6. Las otras 2 quedaban casi ocultas por hileras de gráciles olmos. Olmos en el desierto. Dinky regresó con un par de prismáticos y se los ofreció a Roland, quien sacudió la cabeza. No se los pases a él, dijo Eddie. Sus ojos, bueno, digamos que tienen algo más, aunque a mí me gustaría echar un vistazo. Y a mí. Eddie le pasó los prismáticos a Susana. Las damas primero. No, en realidad yo... Basta ya. Ted casi gruñó. Nuestro tiempo es breve, el riesgo que corremos enorme. No perdáis el primero ni aumentéis el segundo, si a bien tenéis. Susana se sintió molesta, pero contuvo la réplica. En lugar de contestar, cogió los prismáticos, se los llevó a los ojos y los ajustó. Lo que vio aumentó la sensación de estar contemplando una pequeña, aunque perfecta, facultad de campus, una facultad que encajaba a la perfección con el pueblecito de los alrededores. Apuesto que en ese pueblo nadie tiene nada en contra de la universidad, pensó. Apuesto a que la Villa del Olmo y la Uni de los disgregadores están tan unidas como la mantequilla de cacahuete y la mermelada, como Abbott y Costello, como uña y carne. Siempre que había un relato de Ray Bradbury en el Saturday Evening Post, lo leía antes que nada. Le encantaba Bradbury y lo que estaba contemplando a través de los prismáticos le hacía pensar en Greentown. El pueblo idealizado por Bradbury situaba en Illinois, un lugar donde los adultos se sentaban en sus mecedoras de los porches mientras bebían limonada y los niños jugaban al pilla-pilla con las linternas en la penumbra iluminada por las luciérnagas de las noches de estío. ¿Y el campus del lugar?
Allí nadie bebía, al menos no en exceso. Nada de sacarle brillo a la palanca de cambio, ni bailes tontorrones, ni rock and roll. Sería un lugar donde las chicas daban a los chicos un beso de buenas noches con casto ardor y estarían encantadas de fichar al entrar en su residencia estudiantil para que la encargada no pensara mal de ellas. Un lugar donde el sol lucía todo el día, donde Perry como y las Andrew Sisters cantaban en la radio y nadie sospechaba que, en realidad, estaban viviendo en las ruinas de un mundo que se había movido. No, pensó Susana con frialdad. Algunos de ellos lo saben. Por eso han venido estos tres a reunirse con nosotros. Ese es el de Bartois, dijo Roland cansinamente. No era una pregunta. Sí, afirmó Dinky, el bueno y viejo de Bartois. Se quedó de pie junto a Roland y señaló un enorme edificio blanco cercano al colegio mayor. ¿Ve ese blanco? Esa es la casa del desengaño, donde viven los Cantois. Ted los llama ampones. Son híbridos entre ser humano y taín, y ellos no lo llamaban de Bartois, lo llaman Algul Siento, que significa cielo azul. Dijo Roland, y Jake se dio cuenta de por qué todos los edificios menos las torres de piedra tenían techos de tejas azules. No era Narnia, sino cielo azul, donde un puñado de gentes estaba ocupado en provocar el fin del mundo. De todos los mundos. 6. Parece el lugar más agradable de toda la existencia, al menos desde que cayó Mundo Interior, dijo Ted, ¿verdad? Bastante bonito, sí señor, admitió Eddie. Tenía al menos 1000 preguntas y supuso que Seuss y Jake seguramente tendrían otras 1000 entre los dos, pero no era el momento de hacerlas. En cualquier caso, siguió contemplando ese maravilloso y pequeño oasis de pocos cientos de hectáreas. El único lugar verde y soleado de todo Tronido. El único lugar bonito y, ¿por qué no?, solo lo mejor para nuestros colegas los disgregadores. Pese a no quererlo, a Eddie se le escapó una pregunta. Ted, ¿por qué el rey carmesí quiere derribar la torre? ¿Lo sabes? Ted le dedicó una rápida mirada. Eddie la consideró fría, quizá redomadamente fría, hasta que el hombre sonrió. Cuando lo hizo se le iluminó todo el rostro. Además, dejó de hacer eso tan espeluznante de dilatar y contraer las pupilas, lo que era un gran alivio. Es un reptiliano este tío, que se le contraen y se le cierran las pupilas, eso es de reptiliano. Está loco, le respondió Ted, como una cabra, con el proverbial cencerro, vamos, ¿no te lo había dicho ya? Y luego, antes de que Eddie pudiera responder, sí, es bastante bonito, sin importar que se le llame de Bartois, la gran prisión o algún siento, da gloria verlo. Es una gloria. Con viviendas de mucha clase, añadió Dinky. Incluso Stanley estaba mirando hacia abajo, hacia la comunidad iluminada por el sol, con una expresión de leve nostalgia. La comida es lo mejor, prosiguió Ted, y la sesión doble del cine Gem cambia 2 veces por semana. Si uno no quiere ir al cine, se puede llevar las pelis a casa, en DVD. ¿Qué es eso?, preguntó Eddie. Luego sacudió la cabeza. Da igual. Continúa. Ted se encogió de hombros, como diciendo, ¿qué más quieres? Para empezar, sexo absolutamente astral, dijo Dinky. Es una simulación virtual, pero no deja de ser increíble. Yo lo hice con Marilyn Monroe, con Madonna y Nicole Kidman en una sola semana, dijo con cierto orgullo incómodo. Las podría haber tenido a todas al mismo tiempo si hubiera querido. La única forma de saber que no son reales es respirarles encima de cerca. Cuando lo haces, la parte sobre la que soplas, bueno, desaparece. Es inquietante. ¿Priva? ¿Drogas?
Priva en cantidades moderadas, respondió Ted. Si te interesa la enología, por ejemplo, experimentas maravillas novedosas en cada comida. ¿Qué es enología?, preguntó Jake. La ciencia de los pedantes del vino, bomboncito, le aclaró Susana. Si llegas a Cielo Azul siendo adicto a algo, dijo Dinky, ellos te curan, con amabilidad, 1 o 2 tipos que fueron bastante duros de pelar en ese aspecto. Su mirada se encontró con Ted durante un breve instante. Esos tipos desaparecieron. En realidad, los zampones no necesitan más disgregadores, aclaró Ted. Tienen suficientes para acabar el trabajo ahora mismo. ¿Cuántos?, preguntó Roland. Unos 300, respondió Dinky. 307, para ser exactos, dijo Ted. Estamos acuartelados en 5 dormitorios, aunque esa palabra evoca la imagen equivocada. Tenemos nuestras propias habitaciones y tanto contacto o tampoco con nuestros colegas los disgregadores como deseamos. ¿Y saben lo que están haciendo?, preguntó Susana. Sí, aunque la mayoría no pierden mucho tiempo pensando en ello. No entiendo por qué no se amotinan. ¿Cuál es su cuándo, señora?, le preguntó Dinky. Entonces lo entendió. 1964. Dinky suspiró y sacudió la cabeza. Así que no sabe nada sobre Jim Jones y el templo del pueblo. Sería más fácil de explicar si supiera algo sobre eso. Casi un millar de personas se suicidaron en esa instalación religiosa que montó un tío de San Francisco en la Guayana, un seguidor de Jesús. Bebieron el refresco Cold Air, envenenado de una tarrina, mientras él los contemplaba desde el porche de su casa y utilizaba un megáfono para contarles historias sobre su madre. Susana estaba mirándolo, horrorizada, con incredulidad. Ted lo miraba con impaciencia, bastante mal disimulada, aunque debía de creer que algo de aquello era importante porque se quedó callado. Casi un millar, repitió Dinky, porque estaban confundidos y solos y creían que Jimmy Jones era su amigo, porque al loro no tenían nada a lo que regresar. Y lo mismo ocurre aquí. Si los disgregadores se unieran, podrían crear un martillo mental y golpear a Prentice y al Comadreja, a los Tain y a los Cantua, hasta enviarlos a la siguiente galaxia. En lugar de eso, no hay nadie, excepto Stanley, yo y el super disgregador favorito de todos los tiempos, el totalmente eventual señor Theodore Brautigan, de Milford, Connecticut. Promoción de Harvard de 1920, Sociedad Teatral Club de Debate, editor del famoso periódico universitario The Crimson y, por supuesto, un mierdoso de la hermandad Phi Beta Caca. ¿Podemos confiar en vosotros tres?, preguntó Roland. La pregunta sonó trivial, como algo dicho para matar el tiempo. Debéis hacerlo, dijo Ted. No os queda nadie más, ni a nosotros. Si estuviéramos de su lado, dijo Dinky, ¿no crees que tendríamos algo mejor para ponernos en los pies que estos mocasines fabricados con puñeteras tiras de goma? En Cielo Azul se consigue de todo, excepto un par de productos básicos, cosas que por lo general no se consideran indispensables. Bueno, digámoslo así, es difícil poner en pie en Polvorosa cuando uno no tiene nada más que ponerse en sus zapatillas del algulsiento. Todavía no puedo creerlo, dijo Jake. Quiero decir, toda esa gente está trabajando para romper los haces. No os lo toméis mal, pero... Dinky se volvió con los puños cerrados y apretados, con una furiosa sonrisa en el rostro. Acho se colocó enseguida delante de Jake, gruñía con gravedad y enseñaba los dientes. Dinky o no se dio cuenta o no prestó atención. ¿Sí? Pues ¿sabes qué, chaval?
Sí, me lo tomo a mal y me toca los cojones. ¿Qué sabes tú sobre lo que es pasarse la vida fuera, ser el hazmerreír todo el tiempo, ser siempre Carrie en la puta fiesta de graduación? ¿Quién? Preguntó Eddie confundido, pero Dinky estaba desatado y no prestó atención. Hay tipos allá abajo que no pueden ni andar ni hablar. Una tía sin brazos, muchos con hidrocefalia, que significa que la cabeza les llega hasta el puto New Jersey. Levantó las manos medio metro a ambos lados de la cabeza, un gesto que todos consideraron una exageración. Más adelante descubrirían que no lo era. El pobre Stanley es uno de los que no pueden hablar. Roland miró a Stanley con su rostro pálido y sin afeitar, y sus matojos de pelo negro y rizado. El pistolero estuvo a punto de sonreír. «Creo que puede hablar», dijo, y luego añadió, «¿Lleváis el nombre de vuestro padre?» «Creo que lo lleváis». Stanley agachó la cabeza y el color afloró en sus mejillas. Aún así, estaba sonriendo. Al mismo tiempo empezó a llorar de nuevo. «¿Pero qué coño está ocurriendo aquí?», se preguntó Eddie. No cabía duda de que Ted se estaba haciendo la misma pregunta. «Said Chain, querría saber si puedo preguntar». No, ruego perdón», dijo Roland. «Vuestro tiempo es breve ahora, así lo habéis dicho y todos lo sentimos. ¿Saben los disgregadores cómo los están alimentando? ¿Con lo que los están alimentando para aumentar su poder?» Se sentaron de golpe en una piedra y miraron hacia la telaraña de raíles de acero. «Tiene que ver con los niñitos que traen por la estación, ¿verdad?» «Sí». «Ellos no lo saben ni lo sé yo», dijo Ted con el mismo tono poco sutil. «En realidad no. Nos dan docenas de pastillas al día. Nos las dan por la mañana, al mediodía y por la noche. Algunas son vitaminas, otras sin duda están pensadas para que sigamos siendo dóciles. Yo he tenido la suerte de purgarme unas cuantas del organismo y del de Dinky y del de Stanley, pero para esa purga, para que funcione, pistolero, hay que querer que funcione, ¿lo entiendes?» Roland asintió con la cabeza. «Pensé durante mucho tiempo que podían estar dándonos una especie de, no sé, de vacuna de refuerzo para el cerebro, pero por tantas pastillas es imposible saber cuál podría ser. ¿Cuál es la que nos convierte en caníbales o en vampiros o en ambas cosas?» Hizo una pausa para contemplar el improbable rayo de sol. Extendió las manos a ambos lados. Dinky lo cogió de una y Stanley de la otra. «Mirad esto», dijo Dinky. «Esto es bueno». Ted cerró los ojos. Lo mismo hicieron los otros dos. Por un instante solo se vio a los tres hombres mirando el desierto oscuro hacia el rayo de sol de Cecil B. DeMille. Y estaban mirando. Roland lo sabía, aunque tuvieran los ojos cerrados. El rayo de sol parpadeó. Durante unos 12 segundos, el de Bartois se quedó tan oscuro como el desierto, y la estación de Tronido y las laderas de la punta TT, y a continuación al absurdo fulgor dorado volvió, otra vez de nuevo. Dinky lanzó un suspiro violento, pero no disgustado, y retrocedió para zafarse de Ted. Pasado unos instantes, Ted soltó a Stanley y se volvió hacia Roland. «¿Lo ha hecho usted?», preguntó el pistolero. «Los tres juntos», dijo Ted. «Sobre todo Stanley. Es un emisor tremendamente poderoso. Una de las pocas cosas que aterroriza a Prentice, a los zampones y a los Tain es perder su luz de sol artificial. Ocurre cada vez con más frecuencia, ya saben, y no siempre porque estemos trasteando con las maquinarias. Las maquinarias solo...» Se cogió de hombros. «Se está agotando». «Todo se agota», dijo Eddie. Se volvieron hacia él, sin sonreír. «Pero no lo bastante deprisa, señor Dean. Estos chanchullos con los 2 haces que quedan deben de parar, y muy pronto, o todo seguirá igual. Dinky, Stanley y yo les ayudaremos si podemos, aunque eso signifique matar a todos los demás». «Claro», afirmó Dinky con una sonrisa falsa. «Si el reverendo Jim Jones pudo hacerlo, ¿por qué no nosotros?»
Ted le lanzó una mirada de desaprobación, luego volvió a mirar hacia el cátet de Roland. Puede que no se trate de eso, pero si es así... Se levantó de pronto y agarró a Roland por el brazo. ¿Somos caníbales? Lo preguntó con un tono brusco, casi estridente. ¿Nos hemos estado comiendo a los niños que los capuchas verdes traen de las tierras fronterizas? Roland permaneció callado. Ted se volvió hacia Eddie. Quiero saberlo. Eddie no le dio una respuesta. ¿Señora Sai?, preguntó Ted mirando a la mujer que estaba sentada sobre la cadera de Eddie. Estamos dispuestos a ayudarles. ¿No me ayudarán contestándome a lo que le pregunto? ¿El saberlo cambiaría algo?, preguntó Susana. Ted la miró durante un rato más. Luego se volvió hacia Jake. De verdad, podría ser el gemelo de mi joven amigo, dijo. ¿Lo sabías, hijo? No, pero no me sorprende, respondió Jake. Así funcionarán las cosas por aquí. En cierta forma, todo esto encaja. ¿Me dirás lo que quiero saber? Bobby me lo diría. ¿Te podrías comer vivo a ti mismo?, pensó Jake. ¿Comerte a ti mismo en lugar de comérselos a ellos? Sacudió la cabeza. No soy Bobby, aclaró. No importa lo mucho que me parezca a él. Ted suspiró y asintió con la cabeza. Os mantenéis unidos. ¿Y por qué iba a sorprenderme eso? Al fin y al cabo, sois cadet. Tenemos que irnos, le dijo Dink a Ted. Ya hemos estado aquí durante demasiado tiempo. No se trata solo de volver para cuando pasen lista en la habitación. Stanley y yo tenemos que irnos para amañar el telémetro, para que lo vean y piensen. Teddy B ha estado aquí todo el rato. También Dickie Earnshaw y Stanley Ruiz. Esos chicos no dan problemas. Sí, afirmó Ted. Supongo que tienes razón. ¿5 minutos más? Dinky asintió a regañadientes. El sonido de una sirena, apagado por la distancia, llegó con el viento y el joven enseñó los dientes en una sonrisa de sincero asombro. Se enfadan muchísimo cuando da el sol, dijo, cuando tienen que enfrentarse a lo que de verdad los rodea, que es una puñetera versión del invierno nuclear. Ted se metió las manos en los bolsillos durante un rato, se miró los pies y luego levantó la vista en dirección a Roland. Es hora de que esta grotesca comedia llegue a su fin. Nosotros 3 volveremos mañana si todo sale bien. Mientras tanto, hay una cueva más grande a unos 36 metros bajando por la ladera. Está en el lado que queda alejado de la estación de tronido y el algursiento. Hay comida, sacos de dormir y una estufa que funciona con gas propano. Hay un mapa muy básico del Algul. También les he dejado una grabadora y una serie de cintas. Seguramente no les explicarán todo lo que quieren saber, pero llenarán muchos espacios en blanco. De momento basta que se den cuenta de que Cielo Azul no es tan bonito como aparenta. Las torres cubiertas de hiedra son torres de vigilancia. Hay 3 vueltas de alambrada que rodean todo el lugar. Si intentan salir desde dentro, la primera vuelta de alambrada que tocas pincha. Como una alambrada de púas, dijo Dink. La segunda te da una descarga como una paliza, continuó Ted. Y la tercera... Nos hacemos a la idea, dijo Susana. ¿Y los niños de Roderick?, preguntó Roland. ¿Tienen algo que ver con el de Bar? Porque de camino hacia aquí nos encontramos con uno que nos dijo eso. Susana miró a Eddie con las cejas arqueadas. Eddie le lanzó una mirada en respuesta con la que quería decir, ya te lo contaré luego. Fue un episodio sencillo y perfecto de comunicación no verbal. Ese tipo de comunicación que las personas que se aman dan por sentada. Esos palilleros, dijo Dinky, aunque no sin simpatía. ¿Son como los llaman en las películas antiguas? Ordenanzas, creo. Tienen un pequeño pueblo a unos 3 kilómetros de la estación, en esa dirección. Señaló con el dedo. Se encargan de cuidar el terreno del Algul. Y podría haber 3 o 4 a los que se les da bien el techado. Cambian las tejas y cosas así.
Sean cuales sean los contaminantes que hay en la atmósfera de este lugar, esos huevones son especialmente vulnerables a ellos, solo que en su caso la radiación les afecta en forma de enfermedad en lugar de unos simples granos y eczemas. Y que lo digas, comentó Eddie, recordando al pobre Chevin de Chaivain, ese rostro consumido por el dolor y la túnica empapada de orina. Son gentes errantes, aclaró Ted. Beduinos. Creo que siguen las vías del tren, la mayoría de ellos. Hay catacumbas bajo la estación y el Algul siento. Los Roth saben moverse por allí. Hay toneladas de comida allá abajo y 2 veces a la semana la llevan al Debar, en trineos. Eso es, sobre todo, lo que comemos ahora. Sigue estando bueno, pero se encogió de hombros. Las cosas se están agotando deprisa, dijo Dinky con un tono de melancolía inusitado. Pero como dijo alguien, el vino es genial. Si os pidiera que mañana llevaseis con vosotros a uno de los niños de Roderick, dijo Roland, ¿podríais hacerlo? Ted y Dinky intercambiaron una mirada de asombro. A continuación ambos miraron a Stanley. Stanley asintió en silencio, se encogió de hombros y extendió las manos ante sí, con las palmas hacia abajo. ¿Por qué, pistolero? Roland permaneció por un momento absorto en sus pensamientos. Luego la mirada la volvió hacia Ted. Llevad a uno al que le quede la mitad del cerebro en la cabeza, ordenó Roland. Decidle, Dan sur Dan Tour, Dan Roland, Dan Gilead. Repetidlo. Sin dudarlo, Ted lo repitió. Roland hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. Si aún así se muestra receloso, decidle que Chevin de Chaivain dice que debe ir. Hablan de una forma un tanto básica, ¿verdad? Claro, respondió Dinky, pero señor, no podemos dejar que un Roth suba hasta aquí, les vea y luego liberarlo otra vez. Son unos bocazas y no saben estar callados. Traed a uno, ordenó Roland, y ya veremos. Tengo lo que mi K-Mai Eddie llama una corazonada. ¿Os consta eso de corazonada? Ted y Dinky asintieron en silencio. Si sale bien, pues bien, si no, aseguraos de que el tipo que traigáis jamás cuente qué ha visto aquí. Roland asintió. Ted lanzó una risa cortante. Por supuesto que lo hará. Me recuerda a esa parte de Huckleberry Finn en la que Huck ve estallar un barco de vapor, corre al encuentro de la señora Watson y la viuda de Douglas para contarles la historia, y cuando una de ellas le pregunta si había muerto alguien, Huck responde con perfecto aplomo: «No, señora, solo un negro». En este caso podemos decir solo un Roth. El señor pistolero había tenido una corazonada, pero no salió bien. Roland le dedicó una sonrisa fría, una sonrisa artificiosa llena de dientes. Eddie la había visto antes y se alegraba de que no fuera dirigida a él. Dijo: «Creía que usted sabía cuáles eran las probabilidades, Ted. ¿Acaso lo he interpretado mal?» Ted se encontró con su mirada durante un instante. Luego miró hacia el suelo. Estaba moviendo los labios. Durante ese instante, Dinky sostenía una garla en silencio con Stanley. En ese momento dijo: «Si quiere un Roth, le traeremos uno. No es un gran problema. El problema puede ser llegar hasta aquí. Si no lo conseguimos...» Roland esperó con paciencia que el joven terminase. Como no lo hacía, el pistolero preguntó: «Si no lo consiguen, ¿qué quieren que hagamos?» Ted se encogió de hombros. El gesto era una imitación perfecta del gesto de Dinky y por ello resultó cómico. «Lo mejor que puedan», dijo. «También hay armas en la cueva más abajo, una docena de bolas de fuego eléctricas que se llaman snitches. Una serie de ametralladoras que, según he escuchado, algunos zampones llaman pipas rápidas. Hay fusiles de AR-15 del ejército de Estados Unidos y otras cosas que no sabemos muy bien qué son».
Una de esas cosas es una especie de pistola láser, como de película de ciencia ficción, dijo Dinky. Se supone que desintegra cosas, pero o soy muy tonto para entenderla o se le han acabado las pilas. Se volvió ansioso hacia el hombre de pelo cano. Han pasado los 5 minutos y más. Tenemos que irnos pitando de aquí y con cuidadito. Tetzer. Sí, bueno, volveremos mañana. Quizá entonces ya tengan un plan. ¿Ustedes no lo tienen?, preguntó Eddie, sorprendido. Mi plan era huir joven. En ese momento parecía una idea terriblemente inteligente. Huí hasta la primavera de 1960. Me cogieron y me trajeron de vuelta, con una pequeña ayudita de la madre de mi joven amigo Bobby. Y ahora, de verdad tenemos que... Un minuto más, si a bien tenéis, dijo Roland, y se aproximó a Stanley. Stanley estaba mirándose los pies, pero sus mejillas, de aspecto desaliñado y barbudas, se ruborizaron de nuevo. Y... Está temblando, pensó Susana, como un animal del bosque al toparse por primera vez con un ser humano. Puede que Stanley aparentase 35 años, pero podría haber sido mayor. Su rostro poseía la suavidad despreocupada que Susana relacionaba con una serie de disminuciones mentales. Ted y Dinky tenían granos, pero Stanley no tenía ni uno. Roland puso las manos en los antebrazos del tipo y lo miró con seriedad. Al principio la mirada del pistolero no se encontró con nada más que una maraña de pelo negro y rizado en la cabeza gacha de Stanley. Dinky empezó a hablar. Ted lo hizo callar con un gesto. ¿No vais a mirarme a la cara?, preguntó Roland. Habló con una amabilidad que Susana había escuchado pocas veces en su voz. ¿No lo haréis antes de marchar, Stanley, hijo de Stanley? ¿El que era Shemi? Susana se quedó boquiabierta. Junto a ella Eddie gruñó como si lo hubieran golpeado. Ella pensó, pero si Roland es mayor, es tan mayor, lo que significa que si este es el chico tabernero que conoció en Megis, el que tenía la mula y el sombrero rosa, entonces también tiene que ser... El hombre levantó el rostro poco a poco. Le brotaban las lágrimas de los ojos. El bueno de Will Dedbor, dijo. Su voz era ronca y vibró con registros agudos y graves como ocurriría con una voz que no se ha usado durante mucho tiempo. Lo siento, Saí. Si sacara la pistola y me disparase, lo entendería. De verdad que lo entendería. ¿Por qué decís eso, Shemi?, preguntó Roland con la misma amabilidad. A Stanley empezaron a brotarle las lágrimas con mayor rapidez. Me salvó la vida. Arthur y Richard también, pero sobre todo usted, el bueno de Will Dedbor, que en realidad era Roland de Gilead, y yo la dejé morir, a la que usted amaba, y yo también la amaba. El rostro del hombre se desencajó de desesperación e intentó alejarse de Roland. Roland lo retuvo. Nada de eso es culpa tuya, Shemi. Tendría que haber muerto por ella, gritó. Tendría que haber muerto yo en su lugar. Soy idiota, tan tonto como dicen. Se abofeteó la cara primero en una mejilla y luego la otra, lo que le dejó unos verdugones rojos, antes de que pudiera volver a hacerlo. Roland le cogió la mano y le obligó a ponerla junto al cuerpo una vez más. Fue Rea quien provocó el daño, dijo Roland. Stanley, quien había sido Shemi hacía millones de años, miró a Roland a la cara, buscando sus ojos. Sea, dijo Roland, asintiendo con la cabeza. Fue la de Cos, y yo también. Tendría que haberme quedado con ella. Si alguien está libre de culpa en todo esto, Shemi, Stanley, ese eres tú. ¿Lo dices en serio, pistolero? ¿De verdad de la buena? Roland asintió con la cabeza. Ya hablaremos todo lo que quieras sobre ello, si hay tiempo, y sobre el pasado, pero ahora no. Ahora no hay tiempo. Debes irte con tus amigos y yo debo quedarme con los míos.
Shemi lo miró durante un rato y sí, Susana vio en ese momento al muchacho que se movía afanosamente en una taberna de tiempo atrás llamada El Descanso de los Viajeros, recogiendo las jarras vacías de cerveza y poniéndolas a lavar en un barril que estaba bajo la cabeza bicéfala de un alce al que se conocía con el nombre de la retozona. Evitaba los ocasionales empujones de Coral Thorin o las patadas incluso más maliciosas que, casi con total seguridad, le propinaba una puta envejecida llamada Petty la Trotona. Susana vio al chico al que habían estado a punto de matar por tirar licor en las botas de un matón llamado Roy de Pape. Había sido Cuthbert quien había salvado a Shemi de la muerte esa noche, pero había sido Roland, conocido por los lugareños como Will Dearborn, quien los había salvado a todos. Shemi rodeó por el cuello a Roland y lo abrazó con fuerza. Roland sonrió y le acarició el pelo rizado con su deforme mano derecha. Un sollozo sonoro y chillón escapó de la garganta de Shemi. Susana vio las lágrimas en el rabillo de los ojos del pistolero. «Ea», dijo Roland, hablando en un tono tan grave que resultaba casi inaudible. «Siempre he sabido que nos encontraríamos, que seríamos bien hallados en algún lugar de la senda. Shemi, de Stanley, y bien hallados seamos, bien hallados seamos».